Cuando hay una patología, entonces ya hay situaciones en las que debo restringir algunos alimentos. ¿M? Entonces, si llevo una alimentación saludable sin ninguna consecuencia, no tengo que restringir alimentos, simplemente crear un balance con lo que consumo para que con el tiempo no llegue a incrementarme de peso con el día a día o a bajar de peso, que sean los casos. Entonces vemos una serie de tipos de alimentación. Tenemos situaciones de asesoría para alimentación a aquellos pacientes con alteraciones en el metabolismo, ya sea con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Sabemos que estas hormonas son las que regularizan el metabolismo basal de nuestro cuerpo. Según estén elevadas o disminuidas, me van a provocar ciertos trastornos. Entonces, el paciente se ve condicionado si una de estas hormonas se encuentran tanto altas como en baja. Entonces, la alimentación va a modificarse. Si tengo un hipertiroidismo, ¿qué hace mi organismo? Está acelerado, consume más. Es cuestión de tener que alimentarlo inclusive cada 3 horas porque el proceso es rápido, va a carrera. Y cuando se trata, por ejemplo, del hipotiroidismo, entonces es una alimentación donde el organismo es lento y se ve alterado y modificado. Entonces, por eso es que vemos hoy en día tantos tipos de alimentación. Tenemos planes de alimentación en pacientes con alteraciones en la glucosa. No necesariamente son diabéticos, tienen inclusive resistencia a la insulina y no han presentado niveles elevados de glucosa. Entonces, son personas que tenemos que modificar el plan nutricional. Entonces, ese plan nutricional va a ser modificado por algo en específico. ¿Qué vamos a controlar ahí? El tipo de hidrato de carbono según el índice glucémico de ese alimento. No es lo mismo comer el pan blanco a comerme el pan integral. No es lo mismo comer zanahoria que comer tallota, por las propiedades, por el índice glucémico que tienen estos alimentos. ¿Qué es un índice glucémico? Es la capacidad que tiene, y es el truco para los diabéticos. El diabético, si maneja bien esto, no necesariamente tiene que llevar una dieta estricta o un plan nutricional, que como a nosotros nos gusta llamarlo. Cuando una persona maneja esto, es mejor, porque el índice glucémico no es más que la capacidad que tiene ese alimento en elevar la glucosa en sangre. Cuando consumo un pan blanco, lo eleva rápido. Si lo consumo integral, esas fibras van a actuar como hidrato de carbono complejo y me van a disminuir, es decir, la absorción, la secreción de insulina va a ser más lenta y entonces el organismo va a tardar más para aumentar la glucosa. No es lo mismo comerme un bolón que me aporta 200 y pico de calorías a un sándwich con 2 lonjas de pan que le agregue una lonja de jamón, una lonja de queso y tengo casi las mismas calorías. Entonces, es cuestión de saber qué es lo que voy a consumir. Ponía el ejemplo ahorita de las zanahorias y de la tallota, o papa, o podemos agregar o un brócoli, coliflor, otro vegetal, podríamos compararlo. Las zanahorias no son recomendables en los pacientes diabéticos por su alto índice glucémico, contienen muchos azúcares. Eso es igual cuando comparo la manzana con las pasas. Para un diabético, busco ese alimento que tenga un índice glucémico más bajo, porque las pasas y la ciruela pasa me van a elevar más rápido. Entonces, vamos a asesorarnos un poquito, busquemos lo que son el índice glucémico de los alimentos y orientémonos para esos familiares diabéticos que tenemos, sepan cómo o cuál alimento mejor elegir. Tenemos planes nutricionales en pacientes con hipertensión, planes que son modificados en ocasiones principalmente con la disminución de peso, porque las personas por encima de los 10 kilos de exceso de peso ya incrementan los niveles de presión arterial. Una persona con obesidad grado 3, obesidad grado 2, que comienza a reducir de peso, modifica sus niveles tensionales. Solamente con el proceso de alimentación. De la pérdida de peso. Sí. Exactamente. Con esa pérdida de peso nosotros podemos modificar
inclusive pacientes medicados con antihipertensivos combinados en altas dosis, ya esto se puede ir disminuyendo. No es recomendable retirar de repente la medicación porque ya entendemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y si ya se desarrolló, no podemos decir, no, ya yo no sufro de la presión y ya yo no tomo medicamentos porque bajé de peso. Bajé de peso, lo que voy a bajar son los miligramos que voy a utilizar del fármaco. A unas concentraciones mínimas ya lo uso de una manera preventiva. Un ajuste de dosis precisamente por el cardiólogo. Claro que sí. Por eso trabajamos en conjunto. El paciente hipertenso que va a la consulta del nutriólogo debe ir constantemente a chequearse a su cardiólogo porque va a tener variación en los niveles de presión. En ocasiones pierde peso, baja en los niveles tensionales, entonces cuando se toma el medicamento se siente muy débil porque ha bajado mucho la presión. Entonces es cuestión de ir al cardiólogo a regularizar el tratamiento. Y eso mejora la calidad de vida grandemente. El día pasado yo fui donde mi amigo y hermano Amarante y me puse en un proceso de dieta, duré 4 meses y yo bajé 30 libras. Excelente. Y me duele decirlo, por no seguir el régimen alimenticio, el nivel de cultura que uno pudo haber desarrollado a partir de ahí, pero la calidad de vida mejora grandemente. Cuando usted come saludable, usted duerme más. Usted tiene mayor ánimo. Son muchas las cosas que se logran, y sobre todo cuando logran revertirse algunos elementos, por ejemplo, en el caso de la diabetes. Yo era ya prácticamente un propenso a la diabetes, según iba. Gracias a Dios se revierten esos valores. Con la hipertensión también se mejora. Pero también podemos hablar de enfermedades crónicas, por ejemplo, como el cáncer. Cuando tenemos un patrón alimenticio cargado de sustancias tóxicas, también eso pues favorece el deterioro de los tejidos y de los órganos, porque es que el cuerpo se va acostumbrando, es como el vehículo, se va acostumbrando a un peso y su organismo responde a ese peso. Cuando usted sube de ese peso, por ejemplo, se refleja mucho en los dolores de las Ahí articulaciones. tenemos la osteoartritis. La osteoartritis. Entonces, son pacientes, yo les pongo el más sencillo ejemplo. Muchos fisiatras y ortopedas refieren a los pacientes a nutrición para lograr y neurocirujanos para lograr una pérdida de peso en el paciente porque hay afecciones que tienen, que es la misma obesidad, el mismo sobrepeso que lo ha llevado. Tenemos ejemplo, yo le pongo a los pacientes el más sencillo caso. Si usted coge 2 fundas que pesen sus 20 libras o 40 libras entre ambas fundas y camina 2 esquinas, se va a sentir cansado y un poquito sofocado porque lleva un peso, ¿verdad?, que no es el acostumbrado porque usted siempre anda más ligero. ¿Qué sucede? Que cuando se siente ya está agotado, está cansado. Y si hace eso repetidamente todos los días, esto va a provocar ciertos daños. Era como explicaba ahorita Wilson en el comercial del doctor Juan Carlos Toribio. Entonces, esas afecciones vamos a provocar alteraciones, vamos a producir daños, que esto lo hace como mencionaba anteriormente, esa mala postura y en este caso con esa que le hemos agregado ese peso más, con ese sobrepeso o con esa obesidad que se incrementa. Entonces esto provoca daños en el cuerpo que van a provocar situaciones, dolores, van a sentirse fatigados, van a sentirse, inclusive como mencionaban anteriormente, cuando nos llevamos una alimentación saludable, el organismo trabaja mejor. ¿Por qué? Le estoy dando todos los micros y macronutrientes que él necesita. Y por eso es que vemos que cuando no llevamos una alimentación saludable, se originan lo que son las hambres ocultas. Esas hambres ocultas no son más que déficit de minerales, déficit de vitaminas. El cuerpo no es tan selectivo para decirnos, quiero comer vitamina A, quiero comer vitamina C. No, el cuerpo simplemente te pide que quiere comer algo, pero ya tú has comido un excedente de calorías innumerables durante el día, pero él te exige comer más. Y ahí que viene, doctora, tengo ansiedad.
Esa ansiedad se da en situaciones por ese déficit de micronutrientes que le falta a nuestro cuerpo. Y entonces él la traduce como hambre y por consiguiente nos lleva a comer y no vamos a comer específicamente. Si no lo hacemos con conciencia, no vamos a comer específicamente. Una vez la persona ha regularizado su alimentación de hacer comidas, meriendas y comer mínimo de cada 4 horas aproximadamente, entonces esta ansiedad o hambre oculta comienzan a desaparecer. Aquí se habla mucho de azúcares sintéticos. ¿Qué tan favorables son? ¿Qué tan real es el buen uso de ese producto? Qué bien importante recalcar esto. Estoy casi como si fuese en una campaña con estos productos. En la semana pasada estuve en una actualización y abordábamos uno de los temas que se trataron fueron estos: ¿los uso o no? La situación de estos azúcares o llamados edulcorantes lamentablemente se engloban en los aditivos. Cuando nosotros hablamos de aditivos y conservantes, en la clasificación lo vamos a encontrar a los edulcorantes. Entonces, no recomendamos la utilización de estos azúcares porque pueden provocar con el tiempo desarrollarme diabetes o crear resistencia a la insulina. Por eso es que vemos ese vaivén que tienen estos productos, que ya se autorizan, que no se autorizan, que en embarazadas limitar el consumo, que no exceder. Entonces, es por lo que recomendamos que no lo utilicemos. Si vemos, por ejemplo, la stevia viene de una planta y esta planta, sus primeros usos en años pasados, se utilizaba como método de planificación, es decir, provocaba esterilidad tanto masculina como femenina. Entonces, ya con el tiempo viene por ahí una retirada de este producto, pero todavía recuerden que hay fuerzas, son las industrias, los gobiernos, ciertas políticas que hacen que no se retiren ciertos productos que una vez ya introducidos es difícil inclusive de retirarlos del mercado porque ya están ahí. Entonces, no recomendamos la utilización de estos edulcorantes, porque con el tiempo han habido estudios donde nos revela que personas que no lo consumen tienen menos riesgos de producir enfermedades de diabetes o resistencia a la insulina que aquellas personas que sí lo consumen. Es más favorable el azúcar natural. Exacto. Que ese endulcorante. Claro, el azúcar natural es un producto que lo hemos creado nosotros, se ha elaborado, es creado por el sustrato, ¿verdad?, de ciertos alimentos. Entonces es cuestión de que nosotros creamos conciencia de que está bien, la puedo utilizar, pero no puedo agregar tanto. No abusar no abusar de esto, porque estoy agregando azúcar, azúcar añadida. Cuando si estoy haciendo un jugo, esto trae su propia azúcar. Entonces, cuando le agrego la azúcar de mesa, entonces ya estoy agregando otro azúcar. Entonces estoy multiplicando el aporte calórico. Eso, por ejemplo, y desnaturaliza un jugo de lechosa, una batida de lechosa. ¿Para qué usted le va a echar azúcar? Para desnaturalizarla. Porque ese jugo trae su propio azúcar, esa fruta trae su propio azúcar. Sí. Y así prácticamente todas las frutas traen sus propios azúcares. Lo que pasa es que ya la cultura que tenemos nosotros de endulzar, de agregar azúcar a cada jugo, pues ha hecho. Entonces, contra esa cultura es que debemos nosotros trabajar. Y ahí es donde la parte de educación debe de puntualizar sus acciones. Sí. Y presentar esto como un agregado. Toda la razón, así mismo. Los azúcares, es cuestión de uno crear conciencia y hacerlo poco a poco, porque de repente me tomaba un jugo con 3 y 4 cucharadas de azúcar y de repente me lo va a tomar amargo. No, es cuestión de ir haciendo las cosas poco a poco. Lo hago de una manera proporcional. Restringo, si tomaba 3, ahora agrego 2. Y ya la siguiente semana la voy bajando a 1, hasta que llega un momento que un poquito y ya llega un momento en que ya no la utilizo. De la dieta de Amarante a mí me quedó tomar café amargo. Señores, el café tiene buenas... es decir, siempre queremos ponerlo como una sustancia tóxica, pero por la situación de la cafeína.
Pero en situaciones de pérdida de peso, ese café Es vital. es importantísimo porque la cafeína me Controla. actúa como efecto saciante y es anorexígeno. Exacto. Entonces, por eso vemos muchas personas que se toman su taza de café antes de salir de la casa o al trabajo, una taza de café, y ya no vuelven a consumir más nada, ya no les da más hambre, ¿m? Por el efecto que tiene el café. ¿M? Entonces, a veces ustedes ven algunos regímenes nutricionales que tienen una taza de leche con un poquito de café y bueno, por lo menos ya le dimos la proteína, dimos un aporte de nutrientes y ya sí puedo ya esperar a una meriendita y esto me sirve como, por lo menos como ese desayuno. Hay un elemento que lo hemos dejado atrás, precisamente a propósito lo he hecho, porque para mí es el elemento principal o uno de los elementos principales de la nutrición y es la hidratación, Importantísimo. sobre todo en estos climas. Sí, recuerden que vivimos en un país muy tropical, donde los niveles de temperatura nos llevan a una termogénesis. ¿M? ¿Qué va a hacer? Elevar temperatura. Lo mismo cuando uno de tus hijos o una persona tiene fiebre, aumenta los niveles de termogénesis en el cuerpo, de temperatura, y esto hace que la persona pueda deshidratarse por consiguiente, porque al incrementarlo, ¿verdad? Tenemos mayores necesidades. Así mismo sucede con nosotros en estos climas, estas altas temperaturas de hoy en día, requieren de que tengamos una mayor ingesta de agua por esa misma situación. ¿Mm? El agua tiene innumerables beneficios en nuestro organismo. El agua, nuestro cuerpo está constituido casi en un 60% de ella, y muchas de las reacciones internas que hablábamos ahorita del metabolismo lo hacen en compañía de agua. Y cuando hay un déficit de agua, nuestro cuerpo comienza a presentar cambios, y muchos de ellos son cambios estéticos en la piel y alteraciones. Entonces, recomendamos siempre la alta ingesta. Inclusive, una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes que vemos hoy en día son el estreñimiento. Todo el mundo tiene ese problemita, ¿pero por qué? Por la misma falta de ingesta de agua. Este intercambio de electrolitos con el agua se da a nivel intestinal, y si esas heces yo no las hidrato, se hace difícil la excreción. Entonces, el agua tiene innumerables funciones en nuestro organismo, y lo vemos desde todo punto de vista. Los vemos desde una hidratación hasta una excreción. Los vemos también en la manera de excreción por medio del sudor. Mientras debo compensar esa agua que elimino. Entonces, siempre a los pacientes me gusta aportarles y recomendarles que utilicemos no tenemos como cultura, no andamos con una botellita cerquita. Damos agua porque tengo mucha sed y lo voy a hacer. O tomo agua simplemente con los alimentos. No es necesariamente. El agua tenemos que aportarla. Tenemos necesidades, y eso inclusive se calcula el agua de un ser humano de cada día. Y ese cálculo lo hacemos en distribuciones, ¿verdad? Progresivamente, porque también todo en exceso no es conveniente. Una sobrehidratación también me puede generar un desequilibrio. Entonces, es recomendable una ingesta de agua. Yo por eso le digo a los pacientes, tenemos una herramienta importantísima que son los teléfonos hoy en día, y estos teléfonos podemos bajarle aplicaciones para beber agua. Y entre esas aplicaciones yo la descargo, le pongo mi peso, le pongo mi estatura, me va a hacer el cálculo de necesidades aproximadas de agua, y con esto comienzo a crear un hábito, porque alrededor de 1 a 2 horas el teléfono te va a estar avisando que tienes que consumir agua. Entonces, son una de las herramientas que tenemos hoy en día que podemos utilizarla para mejorar nuestra hidratación. Una vez, en ocasiones, cuando ya adaptas tu organismo a esto, el teléfono no tiene ni que sonar cuando ya tú vas a consumir el agua. Porque de repente no voy a buscar el agua. El agua la voy a consumir, si la dejo a mí, la consumo cuando me da mucha sed. Pero si lo hago por las necesidades de mi organismo, entonces ya ahí la voy a hacer mínimo cada 2 horas, estarme hidratando. Es bastante importante y bastante interesante esta parte del agua en lo que es la nutrición, porque usted hablaba precisamente del estreñimiento, y el estreñimiento pues aumenta la toxicidad en el organismo, porque la vía de eliminación, entonces eso se absorbe de nuevo, otra vez,
Y esa absorción de esos elementos tóxicos que ya el organismo ha eliminado, porque no lo necesita, porque no lo quiere, vuelve otra vez y entonces ahí comienzan los problemas de la piel frecuentemente. Sí. Que básicamente, inclusive, hubo una vez, por una necedad comenzó, yo estaba en una casa comercial y teníamos un laxante. Y nosotros pues le hacíamos la promoción, ¿verdad? Para la constipación intestinal, y, en fin. Y yo fui a promovérselo a una dermatóloga. Y me dice ella, ¿yo soy dermatóloga? Dije yo, sí, por eso. Y se lo sigo promoviendo. Y entonces cuando le hablaba de las altas toxicidades en el organismo y de las vías de eliminación, me dice, yo te lo hice fue a propósito, para ver hasta dónde tú ibas a llegar. Porque precisamente nosotros vemos el estreñimiento como algo normal. Ah, no, esa es mi costumbre. Ah, no, que yo soy así. No, eso es muy peligroso. Pero también el agua interviene en el tejido óseo, Sí. que es bastante puntual. Porque aparte de que hidrata y elimina esa parte mineral sensible del hueso, es decir, le inyecta una sustancia al hueso en la hidratación, también es la que le lleva los minerales que el hueso necesita también. Es una vía de transporte. Es una vía de transporte muy importante y es mucho lo que la descuidamos. Porque los dominicanos, y lo digo por mí, tenemos la cultura como si viviésemos en un país frío. Ingerimos muy poca agua, muy poca agua. Y ya hemos dicho la cantidad de nutrientes también que tiene el agua, de los minerales y las vitaminas que se transportan en el agua, aunque con el proceso de ósmosis es mucha la que se pierde, mucha, prácticamente nula. Como decía un ex compañero, es agua seca lo que estamos bebiendo. Si no se le inyecta esa cantidad de minerales, pero el agua es vital, vital para la nutrición. Le pedimos un permisito. Viene un tema bastante importante detrás. ¿Le quedaba algo que decir en esta parte? La parte de suplementación. Qué Sí. bueno que lo mencionaste. Por eso es que hoy en día tenemos que ayudarnos con ciertos suplementos. ¿M? No necesariamente llevar esto día a día. ¿M? Pero la suplementación viene a jugar un papel en nuestra sociedad hoy en día. Porque es que tenemos deficiencias por nuestro día a día, por nuestra vida la cual vivimos hoy en día. La misma situación del agua, que carece de los minerales que buscamos, los mismos alimentos como los consumimos. Entonces, ahí viene a jugar, por eso hay ocasiones donde tenemos que hacer cierta Es decir, suplementación. ustedes aprueban el uso de esos complementos, sobre todo en materia de deporte, que es Ahí mucho lo que vamos se a usa. abordar más adelante la parte deportiva, pero lo estoy hablando de una manera de suplementación. Ok, ok. De una suplementación estoy hablando en el sentido de vitaminas y minerales. Perfectamente. Vamos a pedir un permisito, porque quedan temas muy importantes, muy puntuales. Esta parte del deporte y la nutrición, Sí. que a eso hay que entrarle duro. Y sobre todo el nivel de subutilización del oficio de la nutriología, Así cuando en realidad ustedes no debiesen dar abasto de la cantidad de trabajo. Sobre todo en un país que tenemos una seguridad social que debemos de reverenciar, pero más sin embargo, no, dentro de la cartera de productos no están los nutriólogos en las ARS. Paradojas de la vida, eso lo vamos a discutir después que regresemos. Ustedes no se muevan.